Qué gusto estar con ustedes, queridos amigos, para presentar este tema del día de hoy, el Espíritu Santo y la palabra. Vivimos en un tiempo donde hay tantas filosofías. Vivimos en una época cuando afloran falsas doctrinas. En esta época moderna, cuando todos los movimientos espirituales levantan su voz y reclaman ser verdaderos, es en este tiempo cuando más se necesita una guía segura infalible. Ocupamos el discernimiento divino para afirmar nuestros pies sobre lo eterno. Y qué mejor fundamento que la palabra guiada por el Espíritu Santo. Debe existir esta armonía para poder vivir según la voluntad de nuestro Señor. Me refiero a la Biblia como la guía infalible, porque la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, no han entendido. Es la revelación de Dios, es la norma divina, es solo la palabra de Dios la guía absoluta. Solo ella y nada más que ella es la regla para medir todo y a todos. Si no se le presta atención, si no se la obedece, estamos en tinieblas espirituales. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Juan capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Saben, hermanos, el Espíritu es el agente divino que nos guía la palabra. Nos lleva a la revelación de Dios contenida en ella. La Biblia y el Espíritu Santo no se contradicen, más bien armonizan, porque ambos vienen de la misma fuente. A través de las Sagradas Escrituras es que Dios habla a la mente e imprime la verdad en los corazones de los hombres. Cuando el Espíritu Santo entre en su corazón, imprimirá la verdad en su ser de tal modo que no la abandonará fácilmente. El Espíritu Santo y la Biblia van de la mano, son inseparables. Por ella Dios habla y con él la imprime en su corazón. Dice la palabra de Dios que los santos hombres de Dios armonizaban con la palabra y con el Espíritu Santo. Vean lo que voy a leer aquí en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, todo verdadero discípulo de Cristo estará en armonía con la palabra escrita. Presentará no sus propias ideas, sino presentará el mensaje de Dios. Presentará lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso, cuando Pablo escribe a Tito,
Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, debemos de enseñar la sana doctrina. O sea, la doctrina que viene de Dios y que está respaldada por la Santa Biblia. Nada del mensaje de la Biblia debe ser sensacionalista o especulativo. Tendrá fundamento siempre en la doctrina de Cristo. Especialmente en estos tiempos debe existir esta sana combinación equilibrada. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿A qué se volverán? A las fábulas, no a lo que está escrito. El Espíritu no guiará a nadie lejos de la verdad, ni lo eximirá de sujetarse a ella. Al contrario, será una sujeción total del Espíritu y a la palabra. Desaparecerá el juicio independiente y orgulloso. La persona buscará depender no de sensaciones ni emociones existentes, y su voluntad se supeditará a Dios. La palabra de Dios nos enseña a que los espíritus deben ser probados. Cuando uno va a la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos falsos profetas han salido por el mundo? La palabra de Dios, muchos, dice. No todo el que pretende ser profeta de Dios es de él. Jesús advirtió que especialmente en estos tiempos, en los últimos días, se levantarían muchos y también engañarían a muchos. Hay que leer el mensaje que Jesús dio a sus seguidores y discípulos que están en el libro de las señales, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3, luego el 11 y por último vamos a leer el 24. Note, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se referían ellos al fin del mundo. Y el verso 11, dijo Jesús: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 23, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, dice la palabra de Dios. Entonces hay muchos falsos profetas, muchos falsos pastores en el mundo que van a engañar y están engañando a muchos. Jesús, en el capítulo 7 del mismo Evangelio de Mateo, se refirió a los falsos profetas, falsos pastores,
Y dijo, así que por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, el que es de Dios no va a andar comercializando con el Evangelio. No va a andar viviendo como vive la gente del mundo. No va a andar practicando el pecado en ninguna de sus formas. Por eso la palabra de Dios dice clarito, por sus frutos los conoceréis. Los que quieren permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Es el Espíritu, a través de la palabra revelada, el que nos ayuda a discernir la clase de espíritu y persona que habla en nombre del Señor. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Eran las preguntas de Cristo a sus interlocutores. Debemos ser personas que busquemos la iluminación del Espíritu para entender lo revelado e inspirado por Dios a sus siervos, los profetas. El Espíritu Santo, mis queridos amigos y amigas, es el Maestro. Su agente instructor es la Biblia. Él nunca llevará a nadie lejos de lo que ha sido inspirado y revelado en la palabra. Ninguna experiencia genuina se separará de las Escrituras, porque todo fue inspirado por Él. Y la Biblia dice todo, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No podemos descartar ninguno de los dos. Hay un mensaje cuando Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, vamos a leerlo. Segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso enseña la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios que nos habla, tan ciertamente como lo escuchamos con nuestro oído. Dios mismo habla a la mente y al corazón, transformando la palabra en espíritu y en vida. Si queremos que nos guíe el Espíritu, debemos permitir que nos guíe la palabra. No importa cuál sea el mensaje, tiene el propósito de restaurarnos, de sanarnos y prepararnos para el reino eterno. La palabra y el Espíritu actúan de común acuerdo, actúan en concierto, armonizan en su testimonio, son la norma, la regla y el norte del creyente, para aquel que desea vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quieres que te hable el Espíritu? ¿Deseas sujetarte a la palabra escrita? ¿Anhelas en tu corazón la dirección de Dios? ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Deseas probar la experiencia religiosa para ver si es verdadera? Estudia la palabra. Pide la iluminación del Espíritu Santo. Aférrate a la sana doctrina. Haz de la Biblia tu norma y tu guía. Esto es andar con y en el Espíritu.
deseas ser controlado por Dios y su Santo Espíritu, Dios te va a ayudar. ¿Quieres alimento verdadero? ¿Deseas el verdadero maná celestial? Estudia la palabra. Sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús se enfrentó en la cumbre del monte al mismo demonio? Cuando fue tentado, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿qué? De la boca de Dios. Hay dos versículos, los cuales mencionan la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichoso. En Lucas 11:28, Lucas 11:28, la palabra de Dios dice lo siguiente. Lucas 11:28 dice, es Jesús el que habla. Y él dijo, antes bienaventurados, o sea, dichosos, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son dichosos? Los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Pero el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, también menciona la palabra bienaventurados. Y dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Solamente, hermanos, hay felicidad verdadera cuando decidimos seguir a Cristo y cuando decidimos también obedecer su santa, ¿qué? Palabra. Mateo 124 tiene un mensaje especial. Y este mensaje es para los cristianos, aunque la Biblia se refiere a cualquiera. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice de la siguiente forma: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo te pregunto ahora, mi apreciado amigo, ¿quieres edificar tu vida, tu matrimonio y tu familia sobre la palabra? Si es así, yo te invito a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Bendito Padre y bendito Dios, gracias te damos, Señor, por el mensaje de esta noche. Quiero poner delante de ti, Señor, aquellos y aquellas personas que han entendido este mensaje, que han comprendido, Señor, la importancia de basar nuestra fe, nuestra creencia en la palabra de Dios. Que podamos decir como Jesús, escrito está. Porque en la palabra hay poder. Porque el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío y también al griego. Ahí estás involucrado. Tú, mi querido amigo, mi querida amiga, y estoy involucrado yo también. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios llene tu vida de bendiciones y que Dios te dé la fortaleza para poder vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Todo esto, Señor, humildemente te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Les esperamos, si Dios lo permite, el día de mañana a la misma hora. Bendiciones.